Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia y de historias, de libros del pasado, de personajes raros y curiosos. Y el de esta salida yo creo que sin duda lo es. Muchos de ustedes lo conocerán ya o la conocerán ya, otros no tanto, pero se trata de una de las figuras emblemáticas y más célebres y enigmáticas del siglo XVIII europeo. El famoso siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, quizás uno de los momentos de mayor esplendor artístico, literario, cultural, político, económico y militar de la historia de Occidente y de eso que llamamos la modernidad, tan mentada aquí en este espacio. De hecho, la modernidad se decanta en el siglo XVIII. Ahí como que se definen para siempre sus rasgos esenciales. Ese siglo está marcado también por toda clase de tensiones y conflictos y guerras entre las grandes potencias europeas que están apuntalando su dominio imperial y colonial en el mundo entero. Es el gran pulso de la dominación global de Europa y sobre todo sus grandes potencias, en particular la Gran Bretaña y Francia, que son realmente el epicentro de esta ebullición intelectual, ideológica, jurídica, política, de la Ilustración, de la definición del capitalismo, el imperialismo y todo lo que ya he ido mencionando. Es una época también marcada por la aparición y la presencia de unos personajes longevos y excepcionales. Uno podría hacer, si quisiera, una gran novela solo convocando a los grandes personajes del siglo XVIII en toda Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia, en la propia Rusia. Eran todos pensadores universales, con una curiosidad y una voracidad insaciables, también porque es un siglo en el que los grandes viajes de descubrimiento y de exploración científica están ensanchando no solo el horizonte y el panorama del mundo, sino también el de la mentalidad de los corresponsales que en las tabernas y en los salones y en las cortes en Europa empiezan a recibir esas noticias y esas cartas y esas crónicas de quienes van en los barcos por los mares más distantes, dejando su testimonio de una empresa que es a la vez eso, cultural, científica, una especie de aventura espiritual, pero que lleva en el fondo también ese catálogo de aspiraciones económicas, políticas y militares de dominación del mundo entero en nombre de una premisa, y es que la cultura europea, la cultura blanca, occidental y ya del todo moderna, tiene una especie de deber moral, entre comillas, de redimir de la barbarie, también entre comillas, a esa enorme
periferia que es el mundo y que va a ser colonizada por Europa, siempre en nombre de ese argumento tan arbitrario y tan caprichoso. Era un argumento cultural, muchas veces religioso, que tenía que ver con la proyección de los valores occidentales sobre todos esos ámbitos que no eran Occidente y que sin embargo entran en la órbita de los grandes reinos de Europa, de Occidente, por razones, insisto, o culturales o económicas y también políticas, también religiosas, y como que toda esa efervescencia desembocaba, ya dije, en las cortes, en los salones, en los bares, en las tabernas, en las academias, en los cafés, y había una obsesión por comentar y debatir lo que estaba pasando en todas partes. Ese es el caldo de cultivo de eso que llamamos con letras mayúsculas la Ilustración. Y ahí aparecen unos personajes muy extraños, excéntricos, geniales y, como dije antes, en muchos casos longevos, personajes que viven muchas décadas y cuya vida, cuya biografía de alguna manera nos permite tomarle el pulso a esa época. El personaje del que vamos a hablar hoy, él o ella o ella, como muchos señalan en nuestro tiempo, no sin cierta ironía, pues es una de esas figuras extrañísimas que parecen más surgidas del teatro o de la novela que de la propia realidad histórica. Yo me encontré con él o con ella hace muchísimos años en un libro estupendo de un esgrimista inglés, campeón de esgrima, que se llama Richard Cohen y que además de ser un gran esgrimista, es también un magnífico prosista, que escribió un libro que se llama Blandir la espada. Yo lo recomiendo mucho porque es un catálogo delicioso de historias y anécdotas que tienen que ver con el arte y el oficio y el destino de la espada y el acero en la historia de la Europa moderna. En ese libro, hace muchísimos años, yo me encontré con un personaje que se llama el Caballero de Eón, que fue un político, un escritor, un diplomático, un espía y sobre todo un avesado y diestrísimo espadachín. Nació en 1828 en la Borgoña francesa y murió en 1810. Es decir, que vivió más o menos 82 años y, como ustedes ya lo habrán intuido, su vida atraviesa todo el siglo XVIII y de una manera encantadora permite que podamos contarlo un poco mejor o que nos asomemos a algunos de sus resquicios, a algunas de sus grietas más interesantes y reveladoras. Todo lo que he contado hasta aquí, esa especie de resumen taquigráfico de los rasgos y la vida del Caballero de Eón, no es muy extraño ni muy excepcional. Muchos en aquel tiempo se dedicaban a lo mismo, a la literatura y el memorialismo, a la diplomacia, al espionaje y por supuesto a los duelos del honor de capa y espada.
Sin embargo, el caballero de Eón vivió los primeros 49 años de su vida como un hombre además muy famoso, muy reputado, y luego los otros 33 años de su vida los vivió como una mujer, como una gran dama. Ese fue el misterio que cubrió su vida casi desde el principio. No había mucha certeza con respecto a su identidad, con respecto a su género, con respecto a su sexo, y él mismo o ella se sirvió de esa ambigüedad para ejercer la profesión y el oficio que quizás más le gustara, que era el del espionaje. Pero insisto, era un personaje tan extraño desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista político, que se escribieron libros y libelos en su tiempo para desentrañar el gran misterio, el enigma del caballero o la dama de Eón. Hoy en día tenemos muchísima más conciencia y sensibilidad con respecto a estas cuestiones. Es sin duda una de las virtudes y una de las ventajas de nuestra época, que hay mucha más apertura para pensar y entender todo lo que tiene que ver con la identidad sexual, con la diversidad y con todas las expresiones de la sexualidad de los individuos. Pero claro, en el siglo XVIII ese era un tema todavía tabú, marcado por toda clase de prejuicios religiosos, sociales y hasta científicos. De hecho, el caballero de Eón con el tiempo se ha vuelto una especie de nombre señero de la causa trans, porque de alguna manera fue uno de los precursores de esa causa. En el siglo XIX incluso se hablaba del eonismo en una invocación y en una especie de homenaje a su nombre para designar lo que después se llamaría también el travestismo, pero insisto, en un tiempo en el que ese hecho se veía casi siempre desde los prejuicios sociales, políticos y sobre todo religiosos. Pero la vida del caballero de Eón se puede contar también como lo que es una novela apasionante, una obra de teatro como surgida de su propia pluma, que era agraciada, rápida y encantadora. Ya dije, el caballero de Eón nació en Francia, en la Borgoña o en la Burgundia, como se decía entonces, en 1728. Su familia pertenecía en apariencia o a la baja nobleza o a la burguesía en ascenso. Hubo una discusión, un debate interminables en su tiempo sobre la estirpe y los abolengos del caballero de Eón, cuando él ya era un figurón, uno de los grandes personajes de la corte francesa y luego de toda Europa. Lo cierto es que su padre era un funcionario del Estado francés, de la corte francesa, en la monarquía de los Borbones y sobre todo bajo el reinado de Luis XV, que era el bisnieto, nada menos y nada más, de su antecesor,
el rey más importante de la historia de Francia, que era Luis XIV. Luis XV llegó a ser rey de Francia muy niño y pasó buena parte de su juventud bajo la tutela de unos ministros y unos funcionarios que gestionaban el destino de Francia, que era una gran potencia política, militar, colonial, y que claro, se había consolidado como tal en las décadas anteriores, en el siglo XVII, que fue el siglo de la definición del poder francés, del poder de la dinastía allí de los Borbones, de la mano sobre todo de Luis XIII y luego de Luis XIV y sus famosos superministros que gestionaban no solo la política interna de la consolidación de un Estado que fue el primer modelo del Estado moderno, tal como lo conocemos hoy, un Estado burocratizado, un Estado con unas estructuras administrativas muy bien definidas, y eso fue lo que lograron los franceses en la segunda mitad del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII. Pero en aquella época el Estado no se podía pensar de manera aislada y solitaria, mucho menos en la Europa de las grandes potencias coloniales, y Francia era un actor protagónico en ese complejísimo ajedrez en el que sus reyes jugaban siempre con muchas bazas y atizaban toda clase de guerras y conflictos internacionales para garantizar sobre todo la neutralización de sus enemigos. En un momento dado, España, que había llegado a ser el imperio más grande de la tierra, pero que ya a finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII era un imperio en retirada, un imperio en decadencia, y se fue marginando de la gran definición del poder político, imperial y colonial, que fue el escenario en el que Inglaterra, la Gran Bretaña y Francia partieron sus lanzas. De hecho, el siglo XVIII es un siglo de grandes guerras de las potencias europeas, y esas guerras tenían siempre un trasfondo global, un trasfondo colonial imperial. La primera de esas guerras se da justamente por la definición de qué estirpe, qué dinastía real va a entrar a gobernar, a reinar en España, porque resulta que el último rey de la casa de Habsburgo, que era la casa que reinaba en España desde 1516, el último heredero de esa estirpe, Carlos II, se había quedado sin herederos, y en 1699, entre 1699 y 1700, empieza una puja en Europa entre los Borbones de Francia y los Habsburgo de Austria por ver quién se queda con la corona española. Ese pulso va a durar 15 años con una guerra terrible, una guerra internacional en la que van a intervenir muchas potencias, por supuesto la Gran Bretaña, por supuesto Francia, por supuesto Austria, y de manera un poco tangencial Prusia y la propia Rusia. Al final ahí se da un arreglo diplomático en el que los franceses entran desde 1700 y entre 1700 y 1715 a reinar en España, que es cuando llega la dinastía de los Borbones allí hasta nuestros días. Fíjense ustedes que el rey de España hoy pues es un heredero de todo ese proceso en el que una dinastía francesa se asentó en España. Pero había
Otros conflictos también. Por ejemplo, hubo un conflicto entre España y la Gran Bretaña en los años 30 del siglo XVIII, que se llama el conflicto de la oreja de Jenkins, que tiene que ver un poco con la disputa por el comercio ultramarino, que era en realidad la prioridad del gobierno de la Gran Bretaña, que había ido depredando y colonizando todas las rutas comerciales y marítimas que antes dominaba y monopolizaba España. Y en 1740 y hasta 1748 hubo una guerra que también involucró a todas estas potencias, y uso ahí el verbo involucrar, yo creo que en el sentido exacto, porque fue comprometerlas para algo terrible, para algo negativo. Hubo entre 1740 y 1748 una guerra entre Prusia y Austria. Ya Prusia había surgido como un gran poder dentro de eso que hoy llamamos Alemania, y quedaban sentadas las bases de una enemistad que iba a proyectarse en los tiempos por venir hasta la Primera Guerra Mundial. Esa fragmentación de la identidad germánica, de la identidad lingüística alemana, entre el mundo prusiano, protestante, y el mundo austriaco, católico. Entonces hubo una disputa entre Federico de Hohenzollern, Federico II, Federico el Grande, y María Teresa de Austria por la Silesia. Era un momento, repito, de muchas tensiones, de muchas confrontaciones, y así como en los campos de batalla los ejércitos partían sus lanzas, pues también en los entresijos de la diplomacia, de las cancillerías, de los salones, los gobiernos tenían a sus agentes, sus plenipotenciarios, sus embajadores, y había también un tupido entramado de espías y agentes dobles que estaban al servicio, por lo general, al servicio secreto de las monarquías. El gran conflicto del siglo XVIII va a ser la llamada Guerra de los 7 años, entre 1756 y 1763. Muchos han llamado a esa guerra la Primera Guerra Mundial, por lo que significó como un pulso de poder en Europa y entre las potencias europeas, pero también por lo que significó la proyección global de ese conflicto europeo en América, en India, en todas partes. En esa guerra se enfrentan fundamentalmente la Gran Bretaña contra Francia. Yo creo que hablamos de esa guerra un poco aquí en Calamares en su tinta, cuando me referí a unas cartas francesas que habían reaparecido hace poco y que se enviaron en el curso de la Guerra de los 7 años. Es una guerra definitoria por sus consecuencias, de las que ya vamos a hablar un poco, pero claro, además de ese enfrentamiento entre la Gran Bretaña y Francia, hay todo un rompecabezas de alianzas continentales que Francia e Inglaterra tejen y manipulan para favorecer sus intereses. Por ejemplo, Francia se había aliado con Austria y también con Rusia, la Rusia imperial de los Romanov, en ese momento en cabeza de la zarina Isabel, que era descendiente de Pedro el Grande, y que obviamente los rusos y los austriacos estaban muy interesados
en frenar el poderío y la expansión de la Prusia de los Hohenzollern de Federico II el Grande, que se había aliado en la década de los 50 del siglo XVIII con la Gran Bretaña, con Inglaterra. Y ahí se necesitaba el concurso siempre de muchos espías políglotas, encantadores, competentes. Y uno de esos espías fue nada menos y nada más que este personaje que protagoniza nuestra salida de hoy, que se llama el Caballero de Eón, que como ya dije, nació allí en la Borgoña francesa, hijo de un funcionario de la corte de Luis XV, gracias a lo cual el Caballero de Eón, que se llamaba Carlos de Eón de Beaumont, pues pudo ir a estudiar a París, a lo que entonces se llamaba el Colegio Mazarino o el Colegio Mazarin, en homenaje a un gran estadista de la Francia del siglo XVII, y ahí el Caballero de Eón estudió Derecho Civil, estudió Derecho Canónico y pues sobresalió por su talento intelectual, por su elocuencia. Escribió muy joven un par de libros de análisis político y económico que le valieron una cierta fama en el ámbito cortesano, que fue la razón por la cual un primo del rey Luis XV, el príncipe de Conti, se fijó en él o en ella y lo vinculó al ámbito de la corte. Y digo que en él o en ella porque su identidad, la sexualidad y el género del caballero o la dama de Eón era algo muy ambiguo y equívoco. Sus rasgos físicos compartían tanto la virilidad de su presencia en la corte como una cierta condición femenina, incluso desde lo físico, que le permitió que él se vistiera de mujer en muchos de esos bailes y saraos tan célebres de la corte de Luis XV en Versalles. Además, Luis XV, que ponía muchas veces el destino de su propio reino y de su propio país en las manos de sus queridas, de sus amantes, de sus favoritas. Una de ellas, muy célebre, Madame Pompadour. Y en ese mundo, pues el Caballero de Eón se hizo célebre porque algunas veces bajaba en la noche vestido como una gran dama, y su capacidad de mimetizarse, su capacidad de trasvestirse era tan impresionante que en un momento dado el rey y el príncipe de Conti se dan cuenta de que pueden mandarlo o mandarla a Rusia para que trabaje unas labores de espionaje y consolidación de la alianza y la amistad y la relación entre Francia y el gobierno de la zarina Isabel. Pero claro, Prusia e Inglaterra tenían cerradas casi todas las vías de acceso entre el mundo francés y austriaco y el mundo ruso, como consecuencia de las disputas todavía en ciernes, todavía latentes, que van a estallar solo desde 1756 con la llamada Guerra de los 7 años. Pero el Caballero de Eón logró pasar a Rusia vestido como una mujer, como una dama que se llamaba Lía, y que logró persuadir a todos los que la vieron, incluyendo a la propia zarina, que incorporó a esta dama francesa de grandes maneras a su corte y la volvió una de sus consejeras más cercanas, tanto que la zarina
fue ganada de manera definitiva y perdurable para la causa de Francia. Ahí estuvo muchos años, 2 o 3 años, el caballero de Eón o la dama de Eón o Lía, sirviendo como espía y en su condición de mujer, y mujer encantadora y seductora. Después regresa a Francia porque ya la guerra ha empezado, regresa en 1759, la guerra ha empezado en 1756, como ya dije, es una guerra que ocurre a la vez en el continente europeo, pero que se proyecta a la América del Norte, a Canadá, esa zona de frontera entre el dominio francés y el dominio inglés en Norteamérica, se proyecta sobre el subcontinente indio, que en últimas va a ser la gran puja que va a ganar la Gran Bretaña, expulsando de allí a holandeses, portugueses y sobre todo franceses para definir lo que va a ser su gran imperio colonial en la India. Incluso en América Latina hubo una especie de réplica de esa guerra de los 7 años, porque España entró en favor de Francia. No en vano, los Borbones españoles pues eran primos de los Borbones franceses y había un pacto de familia, y los portugueses entraron en favor de Inglaterra. Y se libró aquí en América lo que se llamó la Guerra Fantástica, y se llamó así con un nombre poético y bellísimo, no porque tuviera tintes literarios, sino porque fue una guerra que no se peleó jamás. Fue una guerra siempre en ciernes, siempre latente, y nunca llegó al campo de batalla. Por eso se llama la Guerra Fantástica. Pero mientras está pasando todo esto, el caballero de Eón vuelve y se enlista como hombre en el ejército francés, pelea en muchas de las batallas más importantes de la Guerra de los 7 años, gana muchos honores, gana la medalla de San Luis, que le va a valer incluso el título de caballero, y es enviado a la Gran Bretaña, que era el gran enemigo de Francia, para que opere allí también como espía. No tuvo que trasvestirse, no tuvo que ataviarse como mujer para ejercer como espía en la corte de Jorge III. Incluso llegaron a decir que se hizo amante de la reina de Inglaterra, la reina Carlota, y lo cierto es que sí fue muy bien recibido en todos los ámbitos de la sociedad inglesa. En ese momento Inglaterra vivía un esplendor cultural, literario, por no hablar del esplendor económico, político y militar, pero era el epicentro de uno de los destellos de la literatura occidental más deslumbrantes y luminosos que conozcamos. Es la Inglaterra nada menos y nada más que del Dr. Johnson y de una gran cantidad de personajes como Joseph Banks, como Adam Smith, como Edmund Burke, que oscilan entre el pensamiento político, el pensamiento económico, la gran literatura de las novelas que tratan de copiar y replicar en la lengua inglesa la tradición española y cervantina del modelo del Quijote. Ya se ha escrito Tristram Shandy, es la saga novelesca de un personaje como Fielding, y eso es lo que encuentra el caballero de Eón, que sigue jugando un poco con la ambigüedad de su condición, de su identidad incluso sexual, porque él mismo en sus memorias
posaba de asexuado y decía que nunca tuvo de verdad una amante en Inglaterra. Se especulaba y se sospechaba si era en realidad un hombre o una mujer. Se hizo en la Bolsa de Londres una apuesta de 200,000 libras esterlinas para saber si el caballero de Eón era más bien la dama de Eón. Eso se habría resuelto si él hubiera permitido una revisión médica a la que se negó por considerarla en exceso humillante. En realidad, él allí en Inglaterra estaba dedicado a la vida social, a la vida literaria y a la misión que le había encomendado el rey de Francia, Luis XV, que era el intento de invadir Inglaterra. Ese viejo sueño francés que no se cumplió, no se consumó jamás. Trató también de acometerlo Napoleón Bonaparte y era un poco la evocación de cómo en el siglo XI los hombres de Guillermo el Conquistador habían llegado desde Normandía a la Gran Bretaña para conquistarla y transformarla para siempre. Esa era la misión del caballero de Eón allí, mientras él jugaba con la ambigüedad de su identidad sexual y atizaba todas las suspicacias y todos los rumores hasta que un nuevo embajador francés, pues obviamente sintió el peligro de que hubiera una especie de embajada alterna de la mano de un espía ya muy reconocido, y el caballero de Eón cayó en desgracia por cuenta de las intrigas, las envidias y ese juego perverso siempre de la diplomacia en el peor sentido de la palabra, esa tela de araña que sus operadores van concibiendo para labrar allí la desgracia y la caída de sus enemigos. El pobre caballero de Eón vivía un poco de la caridad de un sueldo y una pensión que tenía del gobierno francés, que le fue retirado. Luego el gobierno inglés, para mantenerlo allí en Londres, le dio una pensión muy modesta y él amenazó al gobierno de su país, al gobierno de Francia, con revelar los pormenores de ese proyecto fallido de conquistar Inglaterra. Y obviamente la corona francesa entró en pánico. Mandaron a un grandísimo dramaturgo de aquel tiempo a que transara con el caballero de Eón, a que lo sobornara. Le dio una suma cuantiosa por sus papeles, muchos de los cuales regresaron a París, y él mismo pidió regresar a su patria ya en tiempos de Luis XVI, el rey famoso de la Revolución Francesa, el rey decapitado con su esposa María Antonieta de Austria, hija de María Teresa de Austria, que termina acogiendo al caballero de Eón, que había pedido regresar a su país solo con una condición, y es que aceptara a todo el mundo que él no era un hombre sino una mujer. Hubo una junta médica y se llegó a la conclusión de que él había vivido de manera equivocada como un hombre por 49 años, pero en realidad era una mujer. Y cuando regresa a Francia va a vivir como la dama de Eón, siempre promoviendo y atizando el misterio de su condición. En unas circunstancias económicas y vitales muy difíciles y dolorosas, lo único que le quedaba a la dama de Eón,
a ella, ahora, que vivía como una mujer reconocida pues por toda la sociedad, lo único que le quedaba era el talento, la destreza que había ganado de joven como espadachín o como espadachina. En otra de las escaramuzas militares de Francia de aquel tiempo, ya estamos hablando de la década de los 70 del siglo XVIII, la dama de Eón quiso vincularse otra vez al ejército francés que le había dado todos los honores, pero la corona se lo impidió con el argumento de que ella era una mujer y no un hombre. Quiero hacer aquí un paréntesis porque la guerra de los 7 años fue definitiva para las dos grandes revoluciones que van a marcar y de alguna manera cerrar el siglo XVIII. Inglaterra y Francia sufrieron tanto los estragos económicos de esa guerra global que empieza en 1756 y llega hasta 1763-64. Los estragos de esa guerra para las dos potencias son tales que en el caso de Inglaterra viene una nueva política impositiva frente a las colonias y eso es lo que va a desatar la independencia de lo que hoy llamamos los Estados Unidos. La gran revolución de independencia de las colonias americanas en Norteamérica. Y en el caso de Francia, la reestructuración de las finanzas públicas a causa de la guerra es también una labor tan rigurosa y tan dura que eso va a desatar la furia de la burguesía y va a desembocar en la Revolución Francesa. Pero lo interesante es que la dama o la damisela de Eón, ya que no puede entrar al ejército francés y recobrar sus honores, vuelve a vivir en Inglaterra. Con una pensión modesta de la monarquía inglesa, pero sobre todo lucrándose de su misterio, de su enigma y de su fama con la espada y el acero. Se volvió como un número de circo e iba por toda Inglaterra desafiando en duelo a los grandes espadachines de aquel tiempo, y ella, vestida como mujer, los doblegaba y los derrotaba siempre. También la espada, la esgrima, los duelos constituyen un símbolo de esa sociedad cortesana que está haciendo el tránsito hacia el aburguesamiento. De eso hablaba un extraordinario autor y sociólogo austriaco, Norbert Elias, cuando hizo una reflexión sin igual sobre los hábitos y las prácticas de la sociedad cortesana y el simbolismo de la espada como una última evocación de los tiempos que se estaban muriendo, como si el honor del pasado residiera allí en ese objeto que manipulaban con destreza los últimos representantes de ese mundo en el cual la damisela de Eón en la Inglaterra de finales del siglo XVIII pues vivía y malvivía, como ya dije, siempre jugando a ser un número de feria en el que su talento se acompasaba con el misterio de su identidad para que todos fueran a verla, todos querían escribir sobre ella, se hicieron ensayos, se hicieron artículos de prensa. Hay un duelo famoso en el que ella derrota a un espadachín criollo que era quizás el mayor héroe
de la espada en aquel tiempo, y ella lo derrota, y en esa justa, en ese duelo, estaba Edmund Burke, el gran analista con los ojos de un británico de la Revolución Francesa, que escribió las reflexiones sobre la Revolución Francesa. Al final, claro, la edad y el tiempo fueron pasándole una minuciosa cuenta de cobro al caballero o a la dama o a la damisela de Eón. Se fue haciendo viejo, se fue haciendo vieja, y empezaron los quebrantos y los achaques de su salud. Al final quedó postrada en una cama. Vivió los últimos años de su vida al recaudo de una viuda francesa asentada hacía mucho en la Gran Bretaña, Mrs. Cole, que la acogió como una compañera de viaje, como una dama de compañía, y en 1810, a los 82 años, solidarizada primero con la Revolución Francesa, luego incluso con lo que estaba pasando con Napoleón en Francia, la damisela de Eón murió en Inglaterra, murió en Londres. Y cuando se le hizo el lavado mortuorio, Mrs. Cole descubrió aterrada que no era una mujer, sino que era un hombre, y que tenía todos los atributos físicos de la masculinidad. Volvió a haber una junta médica en la que se dictaminó ya de manera absoluta e irremisible que la damisela de Eón era en realidad lo que fue los primeros 49 años de su vida, el caballero de Eón. Por eso se hablaría en el siglo XIX, ya dije, del eonismo, para hacerle una especie de homenaje a este y a esta precursor y precursora de pues esa identidad en torno al sexo y en torno al género absolutamente libertaria, arbitraria, caprichosa, que en su caso le sirvió para el oficio del espionaje, del cual vivió casi toda su vida, y que le sirvió también para alimentar un mito, el mito de su propio misterio, que todavía hoy nos maravilla, nos fascina. El caballero o la damisela de Eón ha aparecido en novelas, en películas. Yo creo que falta una gran obra literaria que le haga justicia a una vida que, ya dije, le pertenece más a la novela que a la historia. Yo me encontré con él o con ella hace muchos años en el libro de Richard Cohen que se llama Blandir la espada. Y hace unos días, en una lectura, volví a cruzarme con el caballero o la damisela de Eón y quería que nos acompañara en esta salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, es video podcast y es también, por supuesto, radio. Y aquí los espero para la próxima salida. Un abrazo a todos y muchas gracias por su compañía. Boombox.